Buenas, esta es la práctica número 6, aplicación de un controlador on-off en un horno con variables analógicas. Antes de empezar a programar, como he hecho en todas las prácticas anteriores, les explicaré con detalle el proceso para estar ubicado cuando programemos en el controlador S7200. Bien, entonces podemos observar aquí la práctica 6, aplicación de un controlador on-off en un horno con variables analógicas. Entonces, la descripción del proceso. Se dispone de un proceso constituido por un horno, el cual se quema gas para calentar una cierta corriente y elevar su temperatura desde Tsue hasta Tsues. Se requiere que el horno mantenga una temperatura en 200 grados centígrados con una tolerancia más o menos del 5%. Las consideraciones para el sistema de control. Si la temperatura sobrepasa los 210 grados centígrados, se debe cerrar la válvula para recortar la carga de gas. Y si la temperatura es menor de 190 grados, se debe abrir la válvula para entregar más carga de gas. Entonces, estas son las consideraciones para el sistema de control. Y podemos observar en la figura 4.143, observar el horno, la válvula de control. Esta es la que impedirá el paso o no del gas para elevar la temperatura del horno, y tenemos una alimentación para observar la temperatura del horno. ¿Bien? Aquí es en TSUS, es donde vamos a estar monitoreando la temperatura, y el controlador, en este caso el S7200, mediante una simulación va a controlar esta válvula, la va a abrir o la va a cerrar. Entonces, en las tablas tenemos las variables de entrada, del proceso de control de un horno. Tenemos los direccionamientos, y 0.0 salida para start y 0.1 para stop, y W64 sería la señal de temperatura en variable analógica. Bien, y la variable de salida del proceso de control de un horno sería Q0.0, una sola, que sería la válvula de control. Bien, cabe destacar que simularemos mediante una fuente de corriente y una resistencia, y vamos a observar como si estuviéramos midiendo desde un transmisor al controlador S7200. Entonces la entrada sería de 0 a 10 voltios. Bien, esto lo explicaré con más detalle cuando estemos programando. Ya he explicado anteriormente, ahora la descripción del proceso a trabajar con las entradas analógicas del PLC S7200, y también a cómo usar el conversor análogo digital que tiene este dispositivo. Ok, entonces nos vamos al programa, y como podemos observar, ya tenemos el programa hecho. Esto con la finalidad de hacer el video un poco más corto. Entonces agregamos dispositivo, y también esto nos va a servir para observar dónde está el espacio de memoria de las variables analógicas. Entonces vemos aquí CPU 12OCC, que es el que tenemos en la Universidad de Carabobo, ACSRL. Bien, ya agregado el controlador al rack, nos disponemos a buscar el espacio de memoria donde se almacena la lectura de las variables analógicas. Bien, entonces venimos, vamos un momento, aquí en general le damos A y 2, vamos a observar, y le damos en entradas analógicas. Entonces le damos clic en entradas analógicas, y aquí podemos observar que en el canal 0 se guarda la dirección IW64. ok, entonces vemos en el canal 1 IW66. Bien, entonces esta sería la dirección
de memoria a donde está entrando esta variable analógica, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en esta práctica en el canal 0, ¿ok? Entonces sería IW64. Bueno, antes vamos al bloque main. Esperamos un momento. Bien, nos venimos al bloque main y nos vamos un momentico a las tablas de variables. Variables del PLC, le damos clic. Variables del PLC. Ok. Listo, variables del PLC. Ok, le damos clic aquí en variables del PLC y se nos va a abrir una tabla donde ya yo definí las variables que vamos a trabajar en este programa. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos start y 0.0 como dirección, tipo de datos booleano. Esta es la variable donde activaré mi sistema, stop la que desactivaré el sistema, tipo de datos booleano, y 0.1 será la dirección, y obtenemos lo que son en la variable análoga. Esta es la señal donde la que entra al dispositivo, tipo de datos entero, y es importante la dirección donde se aloja la memoria, IW64 en el canal 0 vamos a trabajar. Bien, también vamos a crear dos variables más para hacer conversiones de datos tipo real. Bien, entonces una es conversión, le asigné conversión, y la otra temperatura, y estas las guardé en una marca de memoria MD30 y MD34. Q0.0 sería la salida de la válvula, sería la válvula que abre o cierra. Ahora bien, nos vamos al bloque main para explicar el programa. Entonces aquí entramos en el bloque main, donde dos cosas que se suelen hacer para las señales analógicas es normalizar y escalar. Entonces normalizamos la señal IW64 que está entrando por el canal 0, y el PLC lo va a ver desde 0 hasta 27.468. Bien, lo convertimos de esta señal de entera a real y la guardamos en una marca de memoria tipo doble word y llamándose conversión. Bien, ahora en el bloque escalar vamos a escalar la señal de real a real y le pondré de mínimo 0.0 a 240.0, y la marca de memoria MD30 que es conversión. En la salida colocaré temperatura, es donde vamos a monitorear en sí, es la variable que vamos a monitorear en sí. Ok, entonces, ¿por qué puse de 0 a 240.0? Bueno, puse este límite porque el horno puede llegar un poquito más de la temperatura en el control. Aunque el control sea de 200 hasta 210, se lo puse por maneras de la práctica. Bien, entonces le damos en el segmento 2 y tenemos Start. Si presionamos Start, se setea una marca de memoria en el 0.0, y si la señal, si la temperatura es menor que 190 grados, entonces se te hará esta válvula, ¿ok? Como se realizaban las condiciones del control de la práctica. Y si la temperatura es mayor a 210, se resetea la válvula.
Entonces, esto es todo por la programación sencilla. Ahora vamos a simularla en el controlador S7200. Entonces le damos a encargar en dispositivo y esperamos que se nos abra la interfaz de comunicación entre la computadora y el controlador S7200. Bien, como podemos observar, se nos abrió la ventana y esperamos unos segundos que la computadora reconozca al controlador y le asigne una dirección IP. Bien, esperamos unos segundos y podemos observar que ya reconoció el tipo de dispositivo, el tipo de red, la dirección IP, y le damos en el PLC1 y cargar. Vemos cómo se abre la ventana de compilar. Está compilando la configuración del bloque main. Esperamos unos segundos y le damos a cargar, y por último finalizar. Y ya está cargado el programa en el controlador S7200. Para establecer conexión con el controlador S7200 necesitamos activar o desactivar observación, donde hicimos clic en el lentecito y activamos la conexión online con el controlador S7200. Como podemos observar, las barras están en verde y el programa aún está en stop. Opcionamos Start y ya nuestro programa empieza. Tenemos que tener en cuenta que lo estoy simulando mediante una fuente de corriente y una resistencia. Estoy simulando la temperatura del horno, ¿ok? Entonces podemos ver mediante el bloque NOR y escala cómo los datos de conversión y el dato temperatura, cómo se está incrementando, porque en este caso estamos simulando que le presionamos Start y el horno está empezando a calentar. Bien, entonces estamos hasta 210 grados. Podemos observar que se resetea la válvula y simulamos. Si se resetea la válvula, baja la temperatura porque se cierra la válvula, controlando el horno mediante un on-off. Entonces cuando la temperatura está bajando, al llegar a menos de 190, se vuelve a activar la válvula, se abre y se queda seteada hasta que llegue a 210 grados. Y este es estas partes del control on-off de la práctica. ¿Bien? Entonces observamos que tenemos un control, y si estamos pulsando Start, pero no hay ningún problema porque está seteado, como podemos observar. Entonces vemos otra vez como si baja la temperatura se abre la válvula. Al abrirse la válvula, por ende, simularemos que estamos aumentando la temperatura, y al pasar los 210 grados esta se resetea. Entonces le aplico Stop y vemos cómo se desactiva la válvula cerrándose, y por ende se va a bajar la temperatura del horno. Tenemos que tener en cuenta que esto es una simulación, no es un proceso real. Y bueno, esto es
todo por la práctica del control on-off de un horno. Gracias.